Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren estupendamente con esa energía que nos caracteriza. Hoy, mis queridos espectadores, nos vamos a sumergir en las profundidades de un tema que ha estado resonando en todos los rincones de la farándula, un asunto que, sinceramente, nos dejó a muchos con la mandíbula desencajada y un mar de interrogantes flotando en el aire. Sí, estoy hablando de esa historia que ha circulado como pólvora, ese supuesto encontronazo, o mejor dicho, ese presunto *** llaman a puñetazos ***, como se titulaba en algunos de esos titulares sensacionalistas que tanto nos gustan desentrañar. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desmantelar este misterio pieza por pieza. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió, si es que algo ocurrió, y sobre todo, separar la información veraz de las meras especulaciones y los rumores que, como sabemos, en este mundo a veces vuelan más rápido que la verdad. Así que si tienen esa espinita clavada y desean conocer la versión más cercana a la realidad de esta intrigante historia, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el final. Les aseguro que el viaje merecerá la pena. Y antes de que nos perdamos en los laberintos de este apasionante tema, una pequeña pausa para aquellos que son nuevos en nuestra comunidad o que aún no han dado ese pasito crucial. Si todavía no lo han hecho, les extiendo una invitación de corazón. *** suscríbanse a nuestro canal ***. Es un gesto que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar a fondo y a traerles siempre las historias más cautivadoras y sí, también los chismes más jugosos, pero siempre desde una perspectiva informada, con un toque de investigación y sobre todo con un respeto inquebrantable. Suscríbanse ahora mismo y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a poner las cartas sobre la mesa y a empezar por el principio. La imagen que tenemos, la percepción general que se ha construido de Can Yaman, especialmente desde que su estrella brilló con fuerza en el escenario internacional, es la de un actor de carisma arrollador, un galán moderno que no solo conquista las pantallas de televisión, sino también los corazones de millones de fans. Su porte imponente, su físico esculpido y esa energía vital que irradia en cada uno de sus personajes, hacen que sea difícil de imaginarlo envuelto en una escena de violencia física. Sin embargo, debemos recordar que los rumores, amigos míos, son como ese chisme que se propaga de boca en boca por el vecindario. A veces se adornan con un poquito de exageración, otras veces se les añade una dosis considerable de fantasía. Y en el vertiginoso mundo de la farándula, donde todo tiende a magnificarse, las historias a veces toman rumbos completamente inesperados, caminos que ni siquiera podíamos haber imaginado. El rumor en cuestión, ese que dio pie al titular tan impactante de *** Can llaman a puñetazos ***, se originó, si mi memoria no me falla y mi investigación ha sido correcta, en el contexto de su participación en alguna serie o proyecto televisivo. Las informaciones que circularon señalaban un supuesto altercado físico, un enfrentamiento directo con uno de sus compañeros de reparto. Y como suele suceder, las versiones eran tan variadas como las personalidades que pueblan el universo del espectáculo. Algunas fuentes insinuaban que la chispa se había encendido por diferencias creativas irreconciliables, un choque de visiones artísticas que habría escalado hasta un punto insostenible. Otras, con un toque más picante, apuntaban a celos profesionales, a esa competencia inherente al mundo de la actuación que, en ocasiones, puede generar fricciones. E incluso hubo quienes se atrevieron a sugerir, con un dejo de morbosidad, que la disputa podría haber sido por una cuestión de atención o favoritismo dentro del set. En definitiva, un verdadero cóctel de posibles motivos que, sin duda, alimentó la imaginación de muchos y dio pie a innumerables especulaciones. Lo primero y más importante que debemos hacer al enfrentarnos a este tipo de noticias es, sin duda, mantener la calma. Es fundamental no dejarnos arrastrar por la primera impresión, por ese titular llamativo que busca captar nuestra atención a toda costa. En el complejo entramado del mundo del espectáculo, es habitual que las bromas, las escenas de acción cuidadosamente coreografiadas y hasta los roces más leves y pasajeros sean, en ocasiones, confundidos con verdaderas peleas o altercados físicos. El día a día en un set de filmación, especialmente en proyectos de gran envergadura y con plazos ajustados, puede ser increíblemente intenso. Las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con los objetivos, la exigencia de las interpretaciones y, por supuesto, la convivencia constante de un equipo numeroso son factores que pueden generar, de manera natural, fricciones y momentos de tensión. Entonces, ¿qué sucedió realmente?
Para llegar a la verdad hemos dedicado tiempo a recopilar información, a analizar diversas fuentes, a buscar declaraciones de personas cercanas al actor, al equipo de producción y a quienes estuvieron presentes en el set. Y lo que hemos podido desentrañar, la conclusión a la que hemos llegado, es que la historia no fue, ni de lejos, tan dramática como se presentó en los titulares. Parece ser que lo que algunos interpretaron como un puñetazo o una pelea, en realidad se trató de una escena específica, cuidadosamente planificada y ejecutada dentro de una grabación. Los actores, por más que tengan una relación cordial y de amistad fuera de las cámaras, deben dar vida a personajes que en el guión se enfrentan, discuten, tienen conflictos e incluso simulan agresiones físicas. Y para que estas escenas resulten creíbles, para que transmitan la emoción y la tensión que el director busca plasmar, a veces requieren un nivel de intensidad, de concentración y de contacto físico que si se observa fuera de contexto puede dar lugar a malentendidos. Debemos recordar que en muchas producciones cinematográficas y televisivas, los actores se someten a rigurosos entrenamientos en técnicas de lucha escénica y en el arte de la coreografía de peleas. Estas escenas son filmadas con un cuidado extremo, bajo la supervisión de profesionales de la seguridad, y con la dirección precisa de quienes buscan el mejor resultado artístico posible. Sin embargo, el fragor de la acción, la adrenalina que se genera en el momento de la interpretación, la exigencia emocional y física de dar vida a un personaje que está en conflicto, pueden hacer que una escena parezca mucho más real de lo que en realidad es. En el caso específico que nos ocupa, las informaciones que hemos contrastado apuntan a que el incidente que generó el rumor ocurrió durante el rodaje de una escena de confrontación. Lo que algunos testigos o quizás personas que tuvieron acceso a fragmentos de la filmación, pudieron haber interpretado erróneamente como una pelea real, en verdad era la representación de un conflicto entre los personajes. Es decir, Can Yaman estaba actuando interpretando el papel que le correspondía, y su compañero de escena también estaba actuando cumpliendo con su rol. En estos casos, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse, para el espectador externo, algo difusa, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los intrincados detalles y las dinámicas de la producción cinematográfica. Además, es crucial considerar la dinámica de cualquier equipo de trabajo. Los actores son profesionales que en un proyecto pasan una cantidad significativa de tiempo juntos, compartiendo experiencias, desafíos y presiones. Es natural que en este ambiente de alta exigencia, puedan existir momentos de tensión, de desacuerdo o de debate sobre cómo abordar una escena. Sin embargo, esto no se traduce de forma automática en una agresión física. Las discusiones pueden surgir, los desacuerdos creativos son una parte normal del proceso artístico, pero la imagen de un actor, a puñetazos con un colega en medio de un rodaje sería un evento de tal magnitud, de tal gravedad, que de ser cierto, sin lugar a dudas, habría tenido consecuencias mucho más serias y públicas. Hablamos de denuncias, de la salida inmediata de alguno de los implicados del proyecto, de comunicados oficiales por parte de la productora lamentando el suceso. Y como sabemos, nada de esto ocurrió. Lo que sí sucedió, y esto es un fenómeno muy común en la era digital, es que el rumor, una vez lanzado, se viralizó. En la era de las redes sociales y la inmediatez de la información, una pequeña chispa, por insignificante que sea, puede encender un gran incendio mediático. Las noticias, ya sean verídicas o completamente falsas, viajan a una velocidad vertiginosa, a menudo propagándose sin ningún tipo de filtro o verificación. Lo que quizás fue un malentendido menor, una escena filmada con intensidad pero dentro de los parámetros de la actuación, se convirtió, por arte de magia de la rumorología, en un titular jugoso, en un gancho perfecto para atraer la atención de los medios y por ende del público ávido de noticias sobre sus celebridades favoritas. Y es precisamente aquí donde la importancia de la investigación y de la verificación de la información se vuelve fundamental. Cuando escuchamos este tipo de noticias, es imperativo que nos detengamos un momento y nos hagamos algunas preguntas básicas. ¿De dónde proviene esta información? ¿Quién es la fuente original? ¿Existen pruebas tangibles que la respalden? ¿Han declarado los implicados al respecto? En este caso particular, afortunadamente y gracias al trabajo de investigación de algunos medios especializados y a la cautela de aquellos que estuvieron directamente involucrados o cerca del proyecto, se pudo esclarecer que no hubo tal pelea. Se llegó incluso a especular, en algunos círculos, que el supuesto compañero de reparto involucrado era otro actor turco de renombre, y las conjeturas iban y venían, creando un intrincado laberinto de hipótesis. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la absoluta ausencia de declaraciones contundentes o pruebas irrefutables que respaldaran la versión de la pelea,
la historia fue perdiendo fuerza, desvaneciéndose lentamente en el éter de los rumores. Lo más probable, la explicación más lógica y consensuada entre quienes han investigado el asunto, es que se trató de una escena de alta intensidad emocional y física, excelentemente bien ejecutada por los actores, pero que al ser vista o interpretada fuera de su contexto original, desató la fantasía de un conflicto real. Es realmente fascinante observar cómo se construyen estas narrativas en torno a las figuras públicas. A veces los personajes que interpretan en la ficción se fusionan peligrosamente con su vida real en la imaginación del público. Y si a esto le añadimos la tendencia innata del ser humano a buscar el drama, el conflicto y las emociones fuertes, pues el resultado son este tipo de episodios mediáticos. Can Yaman, al ser una figura tan popular y admirada a nivel mundial, se encuentra constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada entrevista, cada fotografía, puede ser analizada con lupa y, en ocasiones, lamentablemente malinterpretada. Es vital, en este punto, recordar que los actores son profesionales que dedican su vida a dar vida a personajes. Invierten innumerables horas en ensayos, en preparación física y mental, y a menudo deben llevar a cabo escenas que implican un gran esfuerzo físico y emocional. Lo que vemos en la pantalla, esa magia que nos cautiva, es el resultado de un trabajo colectivo y meticuloso, de la conjunción de talentos y esfuerzos. Y como hemos visto, a veces esa intensidad de la interpretación puede ser fácilmente malinterpretada por el público, que no siempre tiene acceso a los entresijos del proceso creativo. Entonces, para resumir lo que hemos desentrañado el día de hoy, la conclusión a la que hemos llegado tras analizar este popular rumor, el supuesto incidente en el que Can Yaman se habría peleado a puñetazos con un compañero de reparto, parece ser, en gran medida, un mito. Un mito alimentado principalmente por la malinterpretación de una escena de rodaje. No existen pruebas concretas ni declaraciones oficiales contundentes que respalden la versión de una agresión física real entre los actores. La explicación más plausible y respaldada por la información disponible es que se trató de una escena de conflicto dramático, bien actuada, que generó la confusión. Esta situación nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, la crucial ** importancia de la cautela ** al consumir noticias provenientes del mundo del entretenimiento. No todo lo que se publica es veraz, y es nuestro deber como espectadores informados ejercer un juicio crítico. En segundo lugar, nos muestra la ** complejidad del trabajo de actuación ** y cómo las escenas de gran intensidad, por su naturaleza, pueden dar lugar a malentendidos si se sacan de contexto. Y en tercer lugar, nos recuerda cómo los ** rumores, una vez que echan a volar, son increíblemente difíciles de detener ** y cómo la viralidad puede distorsionar la realidad. Espero sinceramente que esta explicación haya sido clara y haya logrado resolver, al menos en parte, la duda que muchos de ustedes tenían sobre este supuesto incidente. La verdad, como suele suceder en la mayoría de los casos, a menudo es menos sensacionalista que los rumores que la rodean, pero no por ello menos interesante o menos valiosa. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Hemos desgranado uno de esos chismes que circulan por ahí, intentando siempre traerles la versión más cercana a la realidad, la más documentada. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en esta investigación. Me encantaría, como siempre, conocer su opinión sobre este tema. ¿Habían escuchado este rumor? ¿Qué piensan ustedes sobre la forma en que se manejan las noticias y los rumores en el mundo de la farándula? ** déjenme sus comentarios aquí abajo ** que los leo todos y disfruto enormemente interactuando con cada uno de ustedes. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un ** gran me gusta **. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a que el canal siga creciendo, a que podamos invertir más tiempo y recursos en traérseles contenido de calidad y a seguir adelante con esta labor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente les guste estar al día de lo que sucede en el apasionante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse al canal, ** es un proceso totalmente gratuito y les aseguro que no se van a arrepentir. ** activen la campanita ** para recibir notificaciones inmediatas cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más misterios por desvelar y mucho más por descubrir. Hasta la próxima, queridos amigos.